Hola a todos, aquí les comparto los últimos spoilers de Pit Bay, juego de prendas basados en el libro. Las reglas son muy simples. Deben turnarse para retirar cartas cuyo valor sea mayor que el del otro lado, y así sucesivamente, hasta que un lado se quede sin cartas o el otro no pueda defenderse. El perdedor debe ser castigado quitándose una prenda o joyería del cuerpo por turno. Adelante, tú vas primero, dijo Bey con una expresión burlona en su rostro, como si tuviera mucha confianza. Pase lo que pase, él debe ser el ganador. En cuanto a Charlie, no tuvo ningún problema con el desafío del joven. Charlie asintió levemente y comenzó a jugar. Su primera elección recayó en el 3 de corazones, lo que significa que esta era la carta con la puntuación más baja en la mano de Charlie. Buen chico, sonrió Bey antes de colocar la carta de 5 de picas encima de la primera carta de Charlie. Al mismo tiempo, el alfa alto adivinó mentalmente que Bey usaría la carta más baja en su mano. Ese es un buen partido. No pienses demasiado. Está bien. Tonterías. El hombre mayor se rió entre dientes y dejó el 9 de espadas, lo que supuso un aumento bastante grande en puntos. ¿Usted tiene alguna? No puedes estar tan emocionado. Bey respondió al enfado de Charlie con una jota de picas, lo que significaba que no quedaban muchos puntos con los que luchar ahora. ¿Es este el más alto? ¿Pensaste que te lo daría? Está bien, respondió Charlie con una sonrisa y dejó una de las cartas altas, un as de picas, con una expresión de satisfacción en su rostro, y Bey se quedó helado tan pronto como vio la carta. ¿De verdad quieres pelear? ¿Por qué estás siendo tan malo? El juego es así. ¿Estás feliz de jugar conmigo así? Bey cerró ligeramente la boca como si estuviera en desventaja, pero mientras su actitud parecía así, su delgada mano colocó una carta que hizo reír a Charlie tan pronto como vio el puntaje. 2 de espadas. Obtuvo la puntuación más alta. Entonces, ¿por qué parecía triste? ¿Eres realmente malvado? Charlie frunció los labios molesto por la actuación de Babe. Mientras tanto, Babe se reía alegremente. Es un juego. El flaco Alfa se encogió levemente de hombros y continuó. Quítatelo. Lo sé. El chico alto suspiró suavemente antes de quitarse las gafas, y Babe inmediatamente protestó al ver esto. Oye, vamos, no te quites las gafas. Oh, Charlie se detuvo y alzó las cejas sorprendido. ¿Por qué? No quiero que te las quites, pero si ese es el caso, estoy en desventaja. Te daré la oportunidad de agregar uno más. Pero no te quites las gafas, Bey dijo con una expresión seria. En cuanto a Charlie, no parecía entender por qué Bey quería que dejara sus gafas puestas. ¿Por qué? Si estás sin ropa y todavía usas gafas, eres muy sexy. El hombre se tapó la boca y susurró, antes de darse la vuelta como si estuviera realmente avergonzado, pero a los ojos del joven no sintió la más mínima vergüenza proveniente de Babe. Vamos, te obligué a usarlo. Entonces, ¿estás seguro de que me voy a quedar sin ninguna prenda? Charlie se rió entre dientes. Será mejor que te lo quites todo antes que yo. Imposible. Bey hizo un sonido burlón y luego ordenó con entusiasmo. Ah, ¿qué estás esperando? Vamos, quítatelo. Charlie sonrió y sacudió la cabeza ligeramente antes de levantar ligeramente la mano y quitarse el reloj de la muñeca y volver a ponerse las gafas a petición de Babe. Después de eso, empezaron a aparecer nuevas cartas. Esta vez, Babe empezó primero, por supuesto, todavía abriéndolo con corazones rojos. Charlie luego se defendió con una puntuación más alta con 6 de diamantes. Los dos se turnaron para apagar el fuego continuamente. Por más difícil que fuera de creer, el partido finalmente llegó al punto en que a ambos solo les quedaba una carta en cada mano. Esta vez fue el turno de Babe. Quítate otro trozo, papá, dijo Babe con expresión burlona. Luego arrojó su última carta, el as de picas. ¿Quién está sin ropa ahora? En ese momento, Charlie todavía estaba sonriendo.
El joven alto inclinó la cabeza hacia atrás, pareciendo realmente satisfecho cuando finalmente llegó su turno. Tienes que quitártelo, papá. Después de decir eso, Charlie tiró su última carta y cuando vio los dos corazones rojos, Bey inmediatamente se echó a reír. Después de perder la primera ronda, Bey se dio cuenta de que parecía un poco en desventaja con respecto a Charlie, porque ahora no era diferente a usar un camisón. Todo su cuerpo solo consistía en una camiseta, pantalones cortos y ropa interior. No llevaba ninguna joya porque se las quitó antes de ducharse. Esperaba que este no fuera el plan de Charlie. O solo te estoy dando una oportunidad. Bey se encogió de hombros con indiferencia antes de quitarse los pantalones cortos. Ahora el bello alfa solo vestía una camiseta y ropa interior oscura. Ganaré las próximas 2 rondas, Charlie dijo con una expresión decidida en su rostro. Vio que estaba en una situación difícil, con solo 2 piezas de ropa que quitarse, por lo que si Charlie ganaba 2 rondas más seguidas, a Bey no le quedaría nada que quitarse. Te quitaré toda la ropa, espera y verás.